Buenas tardes, compañeras, compañeros, profesor. Mi nombre es María José Rocco, soy estudiante de Advante de Bibliotecología y vamos a pasar a explicar sobre nuestra investigación bibliotecológica, que es este informe hacia el archivo de la represión en Chile entre el acceso y la desclasificación. Podemos decir que la investigación científica en bibliotecología nos ayuda a conocer buenas prácticas y experiencias en las unidades de información, entre otros elementos y factores que facilitan y mejoran los servicios bibliotecarios. En este caso, la investigación analizada nos ayuda a comprender el papel de los archivos y documentos en la sociedad en momentos específicos del proceso histórico-social de nuestro país y el rol que nos compete como bibliotecarios en términos sociales e incluso legislativos, ya que desde la profesión de la archivística, por ejemplo, este puede ser fundamental en la discusión en materia de archivos para una futura propuesta de ley nacional de archivos. En el informe Archivos de la represión en Chile entre el acceso y la desclasificación de los autores Bárbara Barahona Garrido y Helmut Herlitz Cifuentes, podemos ver cómo el papel del bibliotecario en el área de la investigación es fundamental para analizar y valorizar parte de nuestra historia político-social de la llamada dictadura militar chilena. El estudio plantea la problemática del acceso y desclasificación de archivos, se analiza el tratamiento de los documentos, ya sean públicos, privados, de organismos represores o bien de derechos humanos, y además de examinar conceptos fundamentales para entender la importancia de los documentos y los archivos. Además, utilizan métodos científicos para poder realizar una descripción de la investigación, el marco teórico, la recopilación de datos, entre otros, para poder realizar este informe. De lo que podemos describir de la investigación, el siguiente estudio presenta la problemática en general en torno a la gestión de la archivística en Chile, en particular a los archivos de la represión, como indicamos anteriormente. Estos archivos presentan temas relacionados con el tratamiento de los documentos, ya sean públicos o privados, de organizaciones represivas y organizaciones de víctimas de derechos humanos producido en la época de la llamada dictadura militar en Chile. El estudio elegido expone el tratamiento de los archivos de la represión en Chile y de otros países del Cono Sur que vivenciaron la misma problemática en relación con el tratamiento de los documentos, el secretismo establecido en las distintas dictaduras militares a lo largo de Latinoamérica, el nulo acceso a los archivos, las legislaciones que se generaron en dichos gobiernos dictatoriales y el activismo de derechos humanos que surge a raíz de los crímenes de lesa humanidad y por la lucha de esclarecer la verdad y la búsqueda de justicia. Los objetivos de la investigación es presentar el tratamiento de los archivos de la represión, especialmente en Chile y otros países del Cono Sur, además de explorar el concepto de archivo de derecho y de la importancia de la conservación del patrimonio documental, histórico y cultural. Los objetivos específicos podemos mencionar la indagación del concepto de archivo y la importancia de la preservación de este, la discusión sobre el acceso y la clasificación de archivos represivos, el análisis del impacto de la legislación, la discusión sobre la problematización de la centralización de la estructura archivística y una propuesta de ley de archivos nacionales. El alcance de este estudio podemos indicar que el alcance incluye exámenes de fuentes secundarias relacionadas con temas de archivos represivos, ya sea en el contexto chileno o de otros países como Paraguay, Uruguay y Argentina. Esta investigación también considera normas relacionadas con la legislación de archivos chilenas como la Ley 20.285 del 2008 sobre el acceso a la información pública. Su justificación para llevar a cabo la investigación bibliotecológica en base al estudio analizado radica obviamente en la importancia de comprender cómo el acceso a la información y la gestión de archivos juega un papel fundamental en la preservación de la memoria histórica, la búsqueda de verdad y justicia en contexto de violaciones de derechos humanos durante las dictaduras militares. Estos archivos son fundamentales para la reconstrucción de cualquier historia rota en los periodos de dictadura militar a lo largo del Cono Sur. Además, considera la memoria y la historia de todos aquellos que vivieron sus derechos fundamentales violados por la violencia ejercida en los procesos dictatoriales. La investigación bibliotecológica en este contexto ayuda a comprender cómo se manejan los archivos relacionados con violaciones a derechos humanos y cómo la legislación y el acceso a la información afecta la desclasificación y accesibilidad de dichos documentos. Analizar conceptos como archivo, archivística, legislación, habeas data, el derecho a saber y la importancia de la Ley Nacional de Archivo en el contexto de Chile y de Sudamérica proporciona un marco teórico sólido para comprender la importancia de la transparencia para la preservación de la memoria histórica y la protección de documentos de interés público.
Dentro de las consideraciones del marco metodológico, en el estudio se puede apreciar una investigación de carácter cualitativa, ya que busca conocer y comprender los fenómenos a través de una mirada interpretativa de un fenómeno social, como es el llamado archivo de la represión. Podemos entender que se buscó analizar y entender la complejidad de los archivos de organizaciones públicas, privadas y de otros organismos, visto desde una mirada detallada y en profundidad desde los autores. El enfoque cualitativo profundidad del fenómeno analizado a través de la revisión de literatura y estudios disponibles y un análisis crítico de los autores. El enfoque cualitativo es el más idóneo para abordar la complejidad del tema de los archivos de la represión y para obtener una comprensión profunda y significativa de los fenómenos sociales y políticos analizados en la investigación seleccionada. Dentro de las consideraciones del diseño de la investigación, los autores proporcionan una revisión detallada de la literatura existente y el contexto histórico relacionado con la temática de estudio. Se aprecia que se analizan varias perspectivas teóricas, marcos legales y estudios de casos en Chile y otros países, como dijimos anteriormente, específicamente Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. También se puede reconocer un enfoque exploratorio, exploratorio y descriptivo, ya que analiza una variedad de documentos y teorías para intentar comprender el fenómeno y así poder explicar la situación relacionada con los archivos en las dictaduras militares, en especial en Chile. Perdón. En relación a las consideraciones de los componentes operacionales y los instrumentos de levantamiento de la información, acá podemos referirnos a los procesos y métodos utilizados para recopilar, analizar y preservar archivos, documentos y testimonios. Si bien no se menciona una muestra como tal en el texto estudiado, sí podemos inferir que las fuentes secundarias fueron de gran asistencia al análisis del documento, ya que entregan un marco teórico y un contexto histórico para el estudio. Dentro de los procedimientos de recopilación de datos, se fundamentó específicamente la revisión de análisis de textos y estos se encuentran estudios relacionados con archivos en regímenes represivos, actas de congreso, revistas, tesis, entre otros, la revisión de la Ley 20.285, sobre el acceso a la información pública, estudio de documentos de sitios de memoria y de víctimas de violaciones de derechos humanos y revisión de declaraciones de agrupaciones de archiveros. Los análisis de datos, el estudio indica que se analizaron enfoques metodológicos sobre el concepto de archivo desde una perspectiva crítica y vinculada con los archivos de organismos represivos y de derechos humanos, además del análisis de la Ley 20.285 sobre el acceso a la información pública. Sin embargo, no hay detalles específicos sobre los métodos utilizados para el análisis de datos, pero podemos deducir que la relevancia de la ley en temas de archivo, ya que la discusión de la importancia de la información como un recurso para el desarrollo del país y los derechos humanos. Sin embargo, es un estudio, que requiere muchos componentes pendientes entre recursos humanos, económicos e infraestructura física para que exista una nueva estructura de archivística nacional. Respecto al análisis, podemos decir que la investigación hace un análisis de la revisión íntegra de los archivos relacionados con la represión. Esta expone la falta de tratamiento con relación a la importancia de preservar el patrimonio documental y cómo el salvaguardar estos archivos depende no solo de una cuestión de archivística, sino también de una voluntad política, ya que los distintos estados a nivel sudamericano, quienes han sufrido los vejámenes en relación a violaciones de derechos humanos, tienen el deber de investigar los crímenes de lesa humanidad, y es desde ahí donde los archivos y documentos permiten evidenciar parte esencial de esos procesos. Considerando que el acceso a la información es un principio democrático fundamental, es importante entender entonces la problemática planteada. Para que la preservación se pueda llevar a cabo es necesario que tanto archivos como documentos deban regularse a través de un marco normativo y de políticas públicas que se ajusten a la preservación de esto. Para que esto pueda ocurrir es necesario que haya una ley nacional de archivos en donde los procesos de archivística sean llevados a cabo por profesionales, en donde el marco teórico, normativo sea claro y específico al tratamiento de los documentos y los procesos en general de estos. Podemos concluir entonces a través de este informe que el análisis realizado en el estudio aborda la importancia de preservar los archivos relacionados con la represión durante la dictadura militar en Chile y parte del Cono Sur. Se destaca la necesidad de considerar tantos aspectos archivísticos como políticos en el manejo de documentos que son fundamentales para investigar crímenes de lesa humanidad. Se resalta la importancia del acceso a la información como un principio democrático fundamental y se argumenta en contra de las restricciones que limitan la transparencia y la búsqueda de justicia en caso de violaciones de derechos humanos. Se propone la creación de una ley nacional de archivos y la implementación de políticas públicas que garanticen la preservación y el uso adecuado de los documentos relacionados con las víctimas de violaciones de derechos humanos.
A pesar de que este estudio fue realizado en el 2017, hace 7 años atrás, en Chile aún está pendiente la creación de una ley de archivos. Sin embargo, el año pasado, el año 2023, se presentó el proyecto de una ley general de archivos que busca avanzar en la protección de documentos públicos, en facilitar a las personas tengan mayor garantía al respeto de sus derechos, el que puedan exigir el cumplimiento de las obligaciones de la administración pública, y en este sentido, los archivos tienen no solo un valor patrimonial para la investigación y la cultura, sino también que tienen un valor a la vida de cada uno de nosotros. Sobre estos documentos, perdón. Para la directora del Archivo Nacional, Emma de Ramón, este es un gran paso, ya que el proyecto es un fruto de 8 años de investigación y trabajo entre profesionales de diversas especialidades, instituciones y gobiernos de gobierno y organizaciones archivísticas. Y lo que se busca en esta Ley General de Archivos justamente es lo que hace 7 años se planteaba, que era normar y poder plantear la preservación y salvaguardar documentos no solamente que se relacionan obviamente a temas relacionados con dictadura militar, pero que obviamente caen dentro de este nuevo proyecto. Espero que sea entendible, esté dentro de lo que se solicitó. Muchas gracias y disculpe el minuto extra. Que tengan muy buen día.